La tarea de un pastor es de proteger al rebaño. Cuando estuvimos viendo el tema de los diáconos, tocamos algo de los ancianos, pero más lo tocamos cuando vimos Hechos capítulo 20. Ustedes se acuerdan que Hechos capítulo 20, del versículo 18 en adelante, Pablo le habla a los ancianos de Éfeso y él les dice cómo él había sido entre ellos y la tarea que tenían ellos, de proteger la grey del Señor. Y la tarea de los pastores es protegen a las personas al predicar y preservar el evangelio. Y se aseguran que el evangelio nunca se dé por sentado, porque hay muchas cosas en juego. No hablar del evangelio, no recordar el evangelio sería un gran error y una gran tragedia tal vez para la iglesia, porque se puede malinterpretar el evangelio. Necesitamos tenerlo bien en claro lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y esto es algo central que la iglesia nunca debe perder. Nunca debe perder. Y nosotros no queremos perderlo. Y nosotros tampoco queremos pasarlo por alto. Encontré una ilustración del pastor Donald Carson que fue interesante porque dice lo siguiente. Él cuenta la historia de un grupo de menonitas en los Estados Unidos donde ellos habían perdido el evangelio. Y yo extraje solamente un párrafo de lo que él habla, es un poco más extenso, pero dice así: una generación de menonitas estimaba el evangelio y creía que la raíz del evangelio yacía en ciertos compromisos sociales y políticos. ¿Vamos hasta ahí? Una generación de menonitas tenía en cuenta el evangelio, pero creía que esto también era parte, si nos metemos en algo social o político, podemos llegar con el evangelio. La siguiente generación seguía el evangelio, pero enfatizaba los compromisos sociales y políticos. La generación actual, dice, o sea, pasó una generación, pasó otra generación, y dice él, la generación actual se identifica con los compromisos sociales y políticos, mientras el evangelio se confiesa en algunos lugares y se rechaza en otros. El evangelio ya no se encuentra en el centro del sistema de creencias menonita. Interesante. Cierra ahí la cita. Fíjense cómo perder la centralidad del evangelio y reemplazarlo por otras cosas, tarde o temprano nos va a llegar, no sé si pasará una generación, 2 o 3, a perder de vista completamente el evangelio. Y esto es lo que tristemente ha pasado hoy. Esto es lo que lamentablemente sucede porque el mensaje central del cristianismo es el evangelio de Jesucristo. Y el tema central del evangelio es que hace aproximadamente 2000 años, durante la cumbre o donde el Imperio Romano llegó al esplendor, más o menos ahí en esa fecha, el eterno Hijo de Dios entró en la historia humana. Entró en la historia humana concebido por una joven muchachita, preadolescente podríamos decir, en la cual concibió por el Espíritu Santo en el vientre de esa mujer, de esa virgen, y nació nuestro Señor Jesús. Y el propósito de su venida fue llevar los pecados de la humanidad y ofrecer su vida como sacrificio en nuestro lugar. Eso es por lo cual Cristo vino al mundo, nació, vivió, murió y resucitó. Eso es lo central de lo que la iglesia nunca se tiene que desviar, porque es el propósito por el cual vino a este mundo. Y no solamente eso, sino que su muerte en la cruz satisfizo las demandas de la justicia de Dios contra nosotros. Se hizo posible que Dios perdonara al pecador, que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados por medio de Él. Y la resurrección de Jesús después de 3 días demostró que Él es el Hijo de Dios y que su muerte fue aceptada por Dios como pago por nuestros pecados. Ahora el hombre pecador puede acercarse a Dios por medio de Cristo, ser perdonado, ser reconciliado. Hoy todos nosotros tenemos esa oportunidad, todo el mundo tiene esa oportunidad,
Por eso debemos predicar el Evangelio y por eso el Evangelio siempre tiene que ser el central en la iglesia. Nosotros estamos acá hasta que el Señor venga a buscarnos o nosotros partamos a su presencia. La iglesia va a estar acá para predicar el Evangelio. Para eso está la iglesia. Es la centralidad del Evangelio. Por eso en esta mañana yo quiero hablar acerca de recuperar el mensaje del Evangelio. Porque si el mensaje es que el hombre puede ser perdonado, reconciliado con Dios, recibir la vida eterna por medio de la fe en la persona y obra de Jesucristo, yo creo que es de vital importancia para la iglesia a partir de estos versículos donde se nos describe la manera como nuestro Señor empezó a ejercer y a caminar predicando que el reino de los cielos se había acercado. Predicando el mensaje del Evangelio, predicando las buenas nuevas. Y el principio es el mismo que ahora. Noten que cuando Jesús empieza a hablar acá en Mateo lo está relatando, Jesús empieza a hablar en un contexto muy similar al nuestro. La gente estaba perdida, la gente no tenía en cuenta que iba a venir el Mesías, la gente no tenía en cuenta la palabra, la gente era hostil, la gente era rebelde, la gente estaba alejada del Señor. Y estos versículos se nos describe ahí la manera como el Señor empezó a ejercer su ministerio. Porque llega en medio de un pueblo ignorante y ciego y a su vez elige a hombres ordinarios, sencillos, hombres simples que van a ser sus discípulos, sus compañeros y a su vez lo iban a acompañar a lo largo de todo el ministerio en el cual nuestro Señor iba a empezar a hacer su obra a partir de ir realizando y confirmando su misión con milagros que van a llamar la atención de toda esa región, atrayéndoles para oírles. Pero noten que ahí dice que Jesús empieza predicándoles. Nosotros tenemos que saber que el Evangelio se predica. No solamente lo vivimos, lo predicamos. Hay una frase de San Francisco de Asís, que muchas veces la he escuchado en algunos evangélicos y es errada citarla, dice así: predica todo el tiempo y si es necesario habla. Y creo que es antibíblica esa frase, porque Jesús acá lo que empieza a hacer es a predicar y a decir lo que Él venía a hacer. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestra boca y hablar el mensaje del Evangelio. Predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto de nosotros sabemos que no solamente necesitamos recordar el mensaje del Evangelio entre nosotros, sino también que hay otras personas que necesitan escuchar el glorioso Evangelio de nuestro Señor? Más si sabemos que ese Evangelio es el que los va a reconciliar con Dios, con el Dios soberano. Entonces, déjenme ir un poco más acá y ver los comienzos y el ministerio público en Galilea y alrededores. Porque creo que el contexto de esta parte del Evangelio de Mateo abarca lo que es desde los versículos que empezamos a leer, del 4 al 12, pero también va hasta el 18:35. Jesús acá empieza el ministerio predicando. Jesús empieza predicando y toda la predicación que Mateo lo concentra va desde este versículo 12 hasta el capítulo 18 al 35. Y Mateo tiene la particularidad de presentar al rey en su entrada al ministerio público. Él lo pone a Jesús como que Él es el rey. Este es el rey que estábamos esperando. Él es este rey profetizado. Es este rey que el Antiguo Testamento vez tras vez venía citando. Que va a venir uno. No eran los reyes físicos, no era David, no era anteriormente ni siquiera ni Moisés ni Abraham, sino que estamos esperando a un rey que va a librar al pueblo de sus pecados. Por eso Mateo empieza con la genealogía en el capítulo 1, porque empieza a bajar toda la genealogía para decir que de la raíz de David, ahora a los judíos vean que este es el rey, que Cristo es el rey. Y esto podríamos llamarlo, viendo a Jesús en su ministerio temprano, porque es necesario que también nuestra ciudad, que todavía está en tinieblas, le suceda lo mismo
que Jesús empezó a hacer y a predicar, pero que a su vez veamos las palabras del profeta cuando dice que luz resplandeció en las tinieblas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es la luz de Cristo alumbrando en medio de tinieblas. Cuando nosotros anunciamos el mensaje del Evangelio, es el resplandor de la gloria de Cristo salvando a pecadores, iluminándolos, trayéndolos para que puedan ver su miseria, su pecado y reconciliarse con Dios. Para eso es el Evangelio. Y yo creo que si nosotros entendemos cómo Jesús empezó y cómo Él comenzó su ministerio en esta tierra, creo que nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Si Jesús empezó su ministerio temprano a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, nosotros tenemos que seguir sus pisadas. No tenemos que predicar otra cosa. No tenemos que traer nuevas revelaciones. No estamos acá para traer algo nuevo que Dios me dijo cuando me levanté de un sueño. Lo que tenemos que hacer es lo que Cristo hizo, que es predicar el Evangelio y predicar el reino de los cielos se ha acercado. Y la idea acá de que Galilea y alrededores reciben el mensaje de Jesús aún ante dificultades de muerte, yo creo que acá tenemos 4 movimientos. El primero lo tenemos en el versículo 12, donde Jesús va a empezar su ministerio, pero hay una noticia muy fuerte que a él le hacen llegar. Lo segundo que vemos acá está en el 13, en el versículo 13, que Jesús se decide a viajar. Él decide viajar a Capernaum, como dice ahí el versículo 13. Y el versículo 14 al 16 cumple la profecía de lo que él está haciendo. Porque ahí efectivamente dice que esa tierra iba a ver la luz de Cristo, iba a ser resplandecida por la luz del Evangelio y lo que Jesús estaba haciendo. Pero lo central es el versículo 17, está todo contenido ahí. Lo que Jesús comienza a hacer y el mensaje que Jesús empieza a dar. Entonces, la idea es que el mensaje del Evangelio debe ser predicado en todo lugar, frente a toda circunstancia, para traer luz a las personas. Esa es la idea que entiendo que nos quiere decir este texto. Que lo que nos está llevando a ver es que Jesús comienza su ministerio en oposición. Jesús igual se moviliza a una amplia región cumpliendo de esta forma la profecía, pero a su vez Jesús continúa con el mensaje que venía predicando Juan el Bautista. Arrepentíos y bautícense. Y Jesús viene a hacer lo mismo. Y a través de la historia nosotros vamos a ver que los apóstoles predicaban el mismo mensaje. Y si nosotros somos una iglesia cristiana y queremos ser bíblicos, tenemos que seguir predicando el mismo mensaje, ¿o no? Arrepiéntanse y crean. Y ese es el mensaje. Pero vamos a ir un poco ya a estos textos que tenemos por delante y ya nos situamos aquí en un contexto específico, siempre a lo largo del Evangelio, porque lo que quiero que nos preguntemos es, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Jesús hasta este momento no había estado predicando, había sido tentado en el desierto, pero él acá empieza su ministerio temprano. Mientras tanto Jesús creció. A todos los niños que están acá, a ver los chicos, los chicos de, no sé, de 3 a 16 años, podríamos decir. ¿Ustedes saben que Jesús vivió con sus padres en su casa? ¿Saben? ¿Y saben que Jesús respetó a sus papás en sus casas? ¿Saben que Jesús se sujetó a sus padres en su casa? ¿Y saben quién era Jesús? Era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el eterno Dios hombre, ahora encarnado. Sin embargo, Él cumplió específicamente lo que cada niño tiene que hacer, sujetarse a sus padres. Y nos da un ejemplo esto, la vida de Jesús, aún para los chicos, que puedan ver ellos que Jesús se sujetó a sus padres y no es que estuvo diciendo,
bueno, ya callate porque yo sé todo lo que vos pensás en tu corazón. Le podría haber dicho a María, o a su padre, o a sus hermanos. Yo sé lo que estás pensando, yo sé cuando vos fuiste formado en el vientre de tu madre. No, Jesús no se jactó de eso. Él se sometió y se sujetó a sus padres, obedientemente. Por eso él fue sin pecado. Jamás le contestó a sus padres, se sujetó en todo, aún hasta que creció. Ahora lo tenemos acá a Jesús, ya crecido, y ahora lo tenemos a Jesús, ahora sí predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y acá hay una enseñanza también para los chicos que están escuchando. Hay que sujetarse a sus padres y aún hasta cuando sean mayores, ustedes van a poder cumplir la voluntad del Señor, pero en primer lugar tienen que estar bajo las alas de sus padres y más si son cristianos. Aprender de ellos, confiar en ellos, que lo van a llevar por el camino del Evangelio. Jesucristo, Él no solamente se sujetó a todo, a la voluntad del Padre también, sino que también acá nosotros vemos que el Evangelio de Mateo, vamos a ver a Jesús y a sus discípulos en lugares físicos concretos, y esto nos marca un poco una pauta de los lugares o regiones que recibieron el mensaje de la boca de Jesús, del Hijo de Dios. Pero como también nos muestra las últimas noticias de la época, porque en el versículo 12 arranca con la última noticia, y la última noticia no es tan buena. Dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado. Comienza su ministerio con una mala noticia. Su pariente había sido encarcelado. Juan el Bautista, que estaba predicando arrepentimiento, perdón de pecados, que se puedan bautizar, preparando el camino del Mesías. Ahora lo habían metido preso. Y no era tal vez un momento en el cual alguien quisiera comenzar a lanzarse al ministerio, ¿no? Seguramente podrían haberle dicho, mirá, Señor, las noticias no son buenas. Juan, que estaba predicando esto, lo encarcelaron. Ahora, ¿vos vas a salir públicamente a predicar? Y esto no es algo que a Jesús se le pasó por alto. Porque con malas noticias de ese pariente del Señor que había sido encarcelado, un mensajero de Dios, había sido encarcelado ¿por qué? ¿Por robar algo? ¿Por estar haciendo las cosas mal delante de la ley? Él fue encarcelado por hablar la verdad. Y Jesús iba a estar hablando la verdad, porque Él es la verdad. Entonces Él se iba a lanzar al ministerio sabiendo que podría correr la misma suerte, podríamos decir, que su primo. Y acá vamos a ver cómo Jesús marca el ritmo de su ministerio y lo que va a hacer. Porque luego también la elección de sus discípulos para llevar adelante esta tarea de nuestro Señor, Él les va a decir a los discípulos que la tarea es predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, Él comienza iniciando su ministerio, predicando y hablando acerca de arrepentimiento, de reconciliación del hombre con Dios, por medio de la obra de Cristo, Él mismo siendo Él el mensaje. Pero a su vez, cuando Él es ascendido a los cielos, les da una comisión. ¿Y qué les dice? Lo mismo que lo que Él comenzó haciendo en su ministerio. Vayan y prediquen a toda criatura. Prediquen a toda criatura. Cuando el versículo 12 dice, cuando Él oyó que Juan había sido encarcelado o que había sido literalmente entregado, porque lo vendieron a Juan el Bautista por los comentarios que había hecho, dice que Él se retiró a Galilea. Juan había condenado el pecado de Herodes el Grande por cometer incesto y violar la ley levítica que un rey de Israel podía cometer. Era un terrible pecado, era un terrible pecado. Y él directamente dijo que estaba haciendo estas cosas mal delante del Señor. Se lo hizo saber al rey. Y es acá donde comienza en la región de Galilea, y acá es donde la mayor parte del tiempo pasa nuestro Señor, pero en los designios de Dios,
el comienzo del ministerio público de Jesús coincide con el arresto y el encarcelamiento de Juan. No es que el Señor está esperando que Juan sea encarcelado para empezar, como una provocación o como una venganza, sino que lo que nos está diciendo acá es que cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Ya él estaba dispuesto a empezar su ministerio, ya él lo iba a hacer de todas maneras. Sin embargo, coincide con esto. Y es acá donde comienza, en la región de Galilea. Y en la región de Galilea casi que nuestro Señor pasó el 90% de su tiempo. Todo el tiempo está ahí, en la región de Galilea, predicando el Evangelio, enseñando, sanando. Y la mayoría de los discursos de Mateo, Lucas y Marcos lo vemos ahí. Y a este Galilea, donde su mayoría escucharían el Evangelio de los gentiles, es donde Cristo viene. Y ellos son personas que no son judíos, no son personas del pueblo de Dios, podríamos decir, de Israel. Pero él va a esa región y era necesario que vaya. Y el motivo que Jesús se movió a la región de Galilea fue tal vez para evitar una confrontación prematura con los líderes religiosos de Jerusalén. Porque la mayoría de los líderes religiosos, ¿dónde se encontraban? En Jerusalén. Ahí estaba toda la casta de los religiosos. Ahí era donde ellos estaban. Y Jesús, tal vez para que no se entorpezca su ministerio, él va a esa región, a esa otra región, a la región de Galilea. Y es por eso que Mateo nos dice que fue después que Juan el Bautista estaba preso, que Jesús se movió a Galilea. Y la popularidad de Jesús ya iba en aumento. Ya lo estaban conociendo a él. Ya sabían lo que él estaba haciendo. Y a su vez el Señor Jesús quiso alejarse de ese centro religioso, no por temor, sino por prudencia, para evitar esa confrontación con los religiosos. Ahora, acá podemos sacar una aplicación. ¿Hubiese sido bueno que los religiosos escucharan a Jesús o no? ¿Hubiese sido bueno que escucharan por qué Cristo vino, por qué Jesús vino, para qué vino? Escucharan el glorioso evangelio de Jesucristo. Sin embargo, ellos no querían oír. Ellos estaban tan cegados a sus costumbres y a su religiosidad impuesta de hombres que no podían ver que tenían adelante al Mesías prometido, que ellos tanto leían del Antiguo Testamento, tanto se había profetizado, tanto habían escudriñado, que ahora lo tenían delante de sus ojos y no lo podían ver. Y acá nos deja ver, y esto a veces nos pasa, ¿no? Predicamos el Evangelio muchas veces a muchas personas y duro su corazón, siguen con sus cosas y no lo pueden ver. No lo pueden ver. Están cegados en sus razonamientos. A menos que el Señor les abra el corazón y les abra el entendimiento, no va a haber en esa persona un quebrantamiento. Por eso la obra en nosotros, la obra de que el Señor nos rescató en nosotros es sobrenatural, porque fue el poder abriéndonos los ojos, el poder de Dios abriéndonos los ojos al Evangelio, ver a Cristo, ver nuestra miseria y pecado, arrepentirnos y correr a Él para salvación. Y es lo que a estos líderes religiosos les tenía que pasar. Pero ahora el Señor, vemos que se va de Jerusalén, llega a Galilea. ¿Y cuál fue la esencia del ministerio que el Señor, llevó a cabo en esa región? Y es a la que dedicó a la mayor parte del tiempo. La respuesta está en el versículo 17. Dice, a predicar el evangelio del reino de Dios. A predicar el evangelio del reino de Dios. Déjenme hacer un paréntesis cuando les dije de los líderes religiosos, porque por ahí se confunde y dice, nosotros no somos religiosos. Cuidado, porque la religión nos trae un marco de referencia a la cual nosotros tenemos que andar. Y la verdadera religión cristiana sí te trae un marco de referencia donde nosotros tenemos que caminar y está en la palabra de Dios. Por eso necesitamos saber cuál es la verdadera religión y seguir esa religión. Pero se está mostrando, se está viendo acá que estos hombres, lo que estaba sucediendo es
que se creían religiosos. Es como dice Santiago capítulo 1, el que se cree religioso. Solo tiene una apariencia de piedad. Estos hombres se creían religiosos. Oraban religiosamente para que sean vistos por otros. Ayunaban para que sean vistos por otros. Pero el pago que ellos tenían es que ellos sean vistos por otros y que los otros digan, wow, qué religioso, mira qué bien, cómo conoce al Señor, qué espiritual que es. Eso es apariencia de piedad. Y es lo que Jesús está diciendo acá, que se quiere alejar de esos hombres por ahora, pero después en un momento los va a confrontar a lo largo de su ministerio. Pero por ahora el Señor se marcha a esta región y la mayor parte de su tiempo la dedicó a predicar el Evangelio. No dedicó mayormente a hacer milagros, ni dar de comer a la gente, ni caminar por el agua. No de eso. Si querías encontrar a Jesús, no lo ibas a encontrar con un cartel. Gran campaña de sanidad y milagros. No era su propósito. Era lo que el Mesías iba a hacer, las señales que lo iban a seguir. Era como algo, esta es la señal, fíjate porque está el mensaje que es lo principal. Tampoco lo encontraban a Jesús hoy y mañana. Jesús camina sobre el agua, vengan a ver. No lo iban a encontrar. Lo iban a encontrar predicando el Evangelio, lo iban a encontrar hablando acerca del reino de los cielos, porque es lo que él se dedicó, a predicar. ¿Qué es predicar? ¿Qué es predicar? Bueno, déjeme darle una definición corta. Proclamar en alta voz, como un heraldo, las buenas nuevas de salvación. Eso es predicar. Es como los heraldos se paraban antes a decir un edicto del rey, salían, se tocaba una trompeta y proclamaban, el rey dice lo siguiente, y todo el pueblo escuchaba. Bueno, predicar es estar hablando, proclamar en voz alta, como un heraldo, las buenas nuevas de salvación. Y predicar es una declaración autoritativa también y a viva voz de la verdad de Dios. Porque note que cuando dice acá que Jesús se dedicó a predicar, está en un verbo, pero que no solamente es un verbo, sino que es un participio presente que quiere decir que Jesús se dedicó a hacer esto continuamente durante todo su ministerio. Por eso Él se dedicó a predicar, Él empezó a predicar, algo que Él lo hizo hasta el final. Hablaba y predicaba, predicaba, enseñaba, pero esta era la parte esencial de su ministerio. Y esto es algo que en toda congregación no se debe negociar. No podemos perder la predicación del Evangelio. No podemos perder el estudiar el Evangelio. No podemos perder el recordar el Evangelio. No podemos perder de vista todas las implicaciones del Evangelio. Lo puedo conocer muy por arriba, pero lo que el Señor nos está diciendo que el mensaje central de Él es el Evangelio. Ahora, si el mensaje central de Cristo, de nuestro Señor, es el Evangelio, toda nuestra vida tendríamos que dedicarla a partir de que el Señor nos ha salvado a estudiar el Evangelio y a ver sus implicaciones, porque es algo precioso. La centralidad de la predicación bíblica y en los cultos congregacionales tiene que estar el Evangelio. Cuando estuve los últimos sermones enseñando lo de los diáconos, sé que es parte de la iglesia, sé que es necesario que la iglesia sepa, pero hermanos, sufría porque hablar del Evangelio el corazón se ensancha. Y hoy tenía una alegría de poder estar compartiéndole esto con ustedes, porque es la predicación el medio por excelencia que Dios escogió para salvar a los pecadores y edificar a los creyentes. No solamente el Evangelio lo va a escuchar alguien y el Señor le va a abrir los ojos, le va a abrir el corazón y va a pasar de muerte a vida por la obra de Cristo, sino que edifica a la iglesia, edifica a los creyentes. Yo lo vuelvo a escuchar y a mí me renueva, porque es el glorioso Evangelio de Jesucristo. Me hace recordar la esperanza que fui llamada, me hace recordar lo precioso que es el Señor y también el soberano plan del Señor. Predicar la palabra y dedicarnos a la oración es lo que los discípulos entendieron cuando veíamos Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos que estar predicando el mensaje del Evangelio y tenemos que estar orando y esa es nuestra tarea. Pablo dijo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De la predicación. Proclamar la palabra de Dios es y debe ser central para nosotros. Y es lamentable, mis hermanos amados, que muchos de los cultos de hoy se conocen más por las historias que cuentan de ellos mismos que por predicar el nombre de Cristo. Lamentablemente. Se para un hombre y empieza a contar, tira todo su currículum por todos los lugares donde anduvo, todo lo que fue bendecido en su ministerio, para que la gente lo adule, no sé, para que reciba flores de la gente. Y no se habla de Cristo, no se habla de aquel que hay que hablar. El predicador no está acá para mostrar su ego. El predicador está acá para mostrar lo grande y glorioso que es Cristo, lo precioso que es nuestro Señor, y ver que el único que tiene que ser adorado en este mundo es Dios, porque es el único Dios vivo y verdadero. No nos podemos inclinar ante otro, Dios no lo permite. Y nos está llamando a nosotros que vayamos y digámosle al mundo que se inclina ante otros dioses, arrepiéntanse y conozcan al Dios vivo y verdadero por medio de Cristo. Y esa es la predicación del Evangelio, es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no somos los que hacen concesiones con la palabra de Dios, ni tampoco los que entretenemos a la gente. Somos embajadores, somos embajadores. Me llegó un mensajito, yo tengo un contacto de muchos pastores de otras denominaciones y veo un mensaje una publicación. En los estados, ¿vieron que pone? Y este hombre es de otra ciudad. Salimos a evangelizar y adelante iba una caravana de payasos. Y me daba gracia, porque acompáñenos a evangelizar. Y la foto eran payasos, vestidos de payasos a evangelizar. Y yo digo, esto casi que vengo y la pongo para que la vean acá, porque demostraba exactamente lo que hoy sucede lamentablemente. Se cuentan historias bonitas, se viste gente de payaso para atraer a la gente, para que sea algo más bonito. Pero si el mensaje central de la cruz es que lo tenemos que decir con palabra y le tenemos que decir a los hombres, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo para salvación de sus almas. Es todo lo que tenemos que decir. Le estamos dando una buena noticia en medio de una mala noticia de que si no sucede esto, todos van a morir igualmente y van a ir al infierno. Acá no estamos jugando. No se está jugando a la iglesia. La gente que no tiene a Cristo es un paciente terminal. Es un paciente terminal. Es alguien que va a morir en condenación eterna. Y nosotros tenemos la palabra en nuestra boca y el Evangelio en nuestra boca y en nuestras manos y en nuestros pies. Por eso Jesús vio la necesidad de predicar. Y por eso Pablo la vio, de que él no iba a hacer otra cosa que predicar el Evangelio. Por eso Pablo también le dijo a los corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y somos nosotros que le rogamos a la gente, reconcíliense con Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio. Noten acá, ¿qué hacía Jesús en Galilea? Predicar. Versículo 17. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero acá, en este mensaje hay algo sorprendente también. Los receptores de esta proclamación. Porque no solamente Jesús se dispone a predicar, se levanta para predicar, toma la acción de salir a hacer eso, sino que ahora el mensaje es claro, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero me sorprende los versículos 14 al 16, miren ahí. El propósito de lo que Jesús está haciendo, y el propósito se marca en el versículo 14 en el para qué. Y dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Quién iba a pensar que esos hombres, por algo que había ocurrido en otro lado, Jesús se moviera para ese lado, pero ya planificado por el Señor, ya todo en una agenda del Señor, orquestado por el Señor, de que ese lugar iba a tener al Hijo de Dios un 90% de su ministerio? Lo iban a ver, lo iban a escuchar de primera mano. Iban a tener esa luz que vino a los hombres, como dice Juan. Esa luz que vino a alumbrar las tinieblas. El gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres debía ser establecido. Porque ahora este rey lo que viene a hacer no es a establecer un gobierno bajo todo lo que está aconteciendo con Roma. Lo que él va a hacer es hacer un gobierno en el corazón del hombre. Él va a gobernar el corazón del hombre. Su reino no es de este mundo. Y nosotros predicamos a un Cristo que el reino no es de este mundo. Lo que nosotros queremos conquistar no son gobiernos de este mundo. Lo que queremos conquistar es el corazón de los hombres con el Evangelio. Eso es lo que queremos conquistar. Y eso es lo que debemos conquistar. Y esa tiene que ser nuestra meta como hijos de Dios. Que el corazón de los hombres que todavía no tienen el Evangelio y no han sido conquistados, sean conquistados por la predicación del Evangelio. Sean conquistados por el Señor. Ahora hay una pregunta. ¿Ha habido algún momento en la historia en que Dios haya dejado de ser rey? ¿Hubo un momento en la historia que el Señor dejó de ser rey, que Dios dejó de ser rey? ¿Qué dice? No, tendríamos que decir al unísono, no, jamás. Él es el rey, Él es el soberano, Él es el creador de este mundo. Él es el que creó todas las cosas, es el que él va a destruir este mundo. Él es el que hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Él es el que puede tomar nuestra vida, destruirla, o puede darnos vida. ¿Y hay alguien que le pueda decir qué haces? Como dice la Escritura, nadie. Él es el rey, Él es el soberano. Por eso no ha habido ningún momento en la historia en que Él haya dejado de tener un reino sobre el cual reinar. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres que se someten voluntariamente a Él. Cuando el Señor nos llamó y nos rescató, nos trajo para Él, y Él se entronizó en nuestro corazón y Él dice, ahora sos mío. Ahora sos mío. Ya no te perteneces más vos, ya no sos más vos. Estabas perdido, estabas esclavo. Pero ahora Él te trae y Él es el Señor. Y Él es el soberano. Y Él es el que hace con nosotros lo que quiere. ¿Puede no hacer lo que quiere? ¿Puede Él dejar de hacerlo? No, Él lo va a hacer y va a cumplir su voluntad. Por eso, siendo un hijo de Dios, todo lo que te pase, escúchame bien, todo lo que te pase va a estar bajo el gobierno del soberano Dios. Y tenés que estar tranquilo, porque está bien. Aunque suframos, aunque sufrás. Aunque el Señor te lleve, gloria a Dios, me lleva, estoy con Él. Todo está bien. Sea para vida o para muerte, del Señor somos. Vamos a glorificar a Él. Él es el Señor. Toda circunstancia, todo lo que nosotros vivamos en Él, viviendo en su voluntad, somos de Él. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios. Y es lo que el Señor Jesús está predicando. Este es el reino de Dios. Se ha acercado. Porque a lo que el Señor va a hablar es al corazón de los hombres. A Él no le interesaba el gobierno o la tiranía de Roma. Él no iba a agarrar armas para pelear contra Roma. Él estaba interesado en los hombres. Él vino a salvar a pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito, ese es el fin, y eso es lo que el Señor viene a hacer. Y ahora acá está la profecía cumplida.
La profecía esta es de Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. La luz de Cristo resplandeció a los hombres y este mensaje es central en las profecías del Antiguo Testamento. Dios enviando a un Salvador para librarlos. Dios enviando a un Salvador para librarlos de la esclavitud del pecado. Un Salvador que iba a asumir nuestra culpa. Nota en versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Qué precioso que es esto. Porque acá hay hombres que como nosotros, como vos y como yo, eran hombres que amaban esa prisión. Estaban en prisión. El pecado era la cosa más común para ellos, ya que es la misma naturaleza caída del hombre. Nadie iba a venir a Cristo a menos que Dios haga una obra de transformación en sus corazones. Y para eso llegó Cristo. Para que esos hombres que están en prisión puedan ser librados por el Señor. El único que los puede sacar de esa cárcel es el Señor. La única luz que pueden ver en medio de las tinieblas es la de Cristo. Y eso es lo que Jesús dijo que Él vino a hacer. Y este lugar llamado en la Escritura, vieron ahí, Galilea de los Gentiles. Galilea de los Gentiles había pasado a ser un gran centro de ocupación romana. Los romanos se apoderaron de gran parte de ese lugar. Y es notable lo que sucedería, porque acá vemos en el versículo 16 los contrastes. Miren lo que dice: pueblo asentado en tinieblas, los asentados en región de sombra de muerte. ¿Ven cómo lo dice Mateo? Un pueblo asentado en tinieblas y esos asentados están en región de sombra de muerte. ¿Dónde está ahora la contracara, la contraposición? En lo que Jesús mismo dice: vieron la gran luz, ese pueblo asentado en tinieblas, pero después luz le resplandeció a los que estaban en sombra de muerte. Y eso mismo es lo que hace el mensaje de Cristo. La palabra, el verbo, trae luz donde no hay. Donde hay oscuridad y muerte, la luz de Cristo trae vida y entendimiento espiritual. Hermanos, nuestra ciudad necesita la luz del Evangelio. Nuestra nación necesita la luz del Evangelio. Oramos por toda la Patagonia Argentina porque hay un montón de lugares o tal vez congregaciones. Hay un hermano que está viajando, que conocimos providencialmente. Él vino a comprar Biblias y a dejar en lugares donde se predica el Evangelio. No es un hermano acá, es de Estados Unidos. Estamos en contacto constante. Hasta hoy me mandaba mensajes. Y él a cada lugar donde va visita iglesias para ver que se predique el Evangelio porque él quiere regalar Biblias. ¿Y saben qué es lo que me dijo? No hay un lugar donde dejar Biblias porque no predican el Evangelio. ¿Cómo puede ser? ¿Pero cómo? ¿No hablan de que tienen que conocer a Cristo? Lo utilizan solamente técnicas para atraer a la gente. Y es muy triste, hermanos, muy triste. Un lugar tan extenso de nuestro país, que haya lugares donde la gente está en tinieblas y puede encontrarse con Cristo y se encuentra que no le hablan del Evangelio de Cristo. Es como ir a un hospital y no tener insumos para que te atiendan. Te vas a morir en el lugar donde te tienen que salvar. Como dijimos, somos embajadores. El Salmo 19, versículo 8, la primera parte dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es la que tiene que ser abierta y predicada porque es la que va a iluminar el corazón de las personas. No mi historia de cómo yo me corrió un perro y me salvé porque me puse a recitar el Salmo 23. Necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Proverbios 6, 23, la primera parte dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento del Señor es lámpara y la enseñanza es luz, la enseñanza de su palabra. Como dijimos, somos
embajadores y es la palabra de Dios la que debemos anunciar. Y es esta misma palabra que Cristo está anunciando acá. Él se dispuso a predicar a las personas: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Búsquenlo si quieren ahí, yo lo tengo acá, lo vamos a leer todo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Precioso, precioso este texto. Porque lo que va a iluminar nuestros corazones es la palabra de Dios. Yo le pregunté a los niños, a ver, los que no tenían Biblia, bueno, eso, ya nos vamos a ocupar. Pero en casa, lo que papá y mamá tienen que hablar es la palabra de Dios con ustedes, para que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones. Y esa es nuestra tarea. Y esa es nuestra tarea. Es esa luz espiritual que es para salvación. En Hechos capítulo 26, versículo 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto lo predicaba Pablo y es el evangelio de Jesucristo. No hay distinción entre el evangelio de Jesús y el evangelio de Pablo, ni el evangelio de Pedro, ni el evangelio de Juan. Es el mismo evangelio. Son distintas personas. Uno podía ser más efusivo, el otro más tranquilo, el otro no sé, pero el evangelio es el mismo. Es el mismo. Déjenme citarle un último pasaje, aparte de este de Mateo, ahí en 2 de Corintios 4:4, lo que dice el apóstol Pablo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la condición del hombre sin Dios. No les ha resplandecido, no les ha amanecido el evangelio de Cristo. Pero llega ahí la luz verdadera, la luz verdadera. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombra de muerte. Y la centralidad del mensaje ahora toma más fuerza y anuncia lo mismo que venía predicando aquel que preparó el camino del Mesías. Finalmente, ahí versículo 17. Miren cómo lo dice la NBI. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Por eso Jesús empezó a predicar. Ahí la palabra predicar es keruso, heraldo, divulgador, alguien que proclama en alta voz. Lo mismo que vimos del término predicar es lo que Jesús estaba diciendo, a proclamar. Lo mismo que Juan: arrepentíos. Y esto no es solamente un cambio en la manera de pensar, o es un pesar o un remordimiento. Es un cambio radical, es un abandono del pecado y un llamado a vivir en rectitud. Es un cambio radical. No es que me haga un seguidor, no es que me estoy haciendo alguien que me gusta la iglesia cristiana evangélica, o me gusta la iglesia reformada, o me gusta ser bautista confesional reformado y lo sigo porque soy fanático. No, es un cambio de corazón. Es una obra del Señor en el corazón del hombre, tomando al hombre y entronizándose en su corazón. Un cambio y un abandono del pecado, y se manifiesta en frutos de rectitud. Noten que es una orden imperativa. Jesús dice: arrepentíos, arrepiéntanse. No es algo si quiero, sino que es un llamado imperativo. Lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. No es si querés hacerlo. No, lo tenés que hacer. Te tenés que arrepentir. Te tenés que arrepentir de tu condición. ¿Cómo termina Jesús con la gran comisión? Arrepiéntanse. Que se predique el evangelio. Arrepiéntanse y crean. Es la gran comisión.
Es un arrepentimiento que es para salvación. El arrepentimiento es necesario. Es una de aquellas verdades que forman la base misma del cristianismo. Todos, desde los pequeños hasta los grandes, desde los ricos hasta los pobres, desde el intelectual hasta que es menos intelectual, todos han pecado y son culpables ante Dios y por lo tanto deben arrepentirse y ser salvos. Por eso dejamos que los niños escuchen el Evangelio acá, porque también se tienen que arrepentir y ser salvos. Por eso anhelamos eso, que se arrepientan, que el Señor los salve y nosotros oramos por su salvación. No por venir a la iglesia van a ser salvos y ellos lo tienen que saber. No porque papá y mamá les lean las historias en la Biblia van a ser salvos. Esto tiene que ser una convicción de su propio corazón de que han ofendido a Dios. ¿Cómo han ofendido a Dios? En tan pequeñitas vidas. Sí, por su naturaleza que viene desde nuestros primeros padres, Adán. Desde ahí. Todos nacimos torcidos. Todos nacemos en pecado. Y necesitamos arrepentirnos antes de que sea tarde. Y Mateo toma la particularidad de escribir el reino de los cielos en comparación con el resto de las escrituras que dice el reino de Dios. En las otras partes dice el reino de Dios y Mateo solo utiliza el reino de los cielos porque él quería que los judíos escuchen el mensaje del Evangelio, lo que él estaba escribiendo. Y tal vez utiliza esa palabra para no ofenderlos. Y por eso dice el reino de Dios, porque él amaba al pueblo judío y quieren que no desechen al Mesías, sino que vean que Él es el Salvador. Bueno, hermanos, ¿qué podemos sacar en conclusión de esto y tal vez hacer una aplicación en esto? Yo creo que acá hay 3 cosas que son fundamentales. Y la primera es que todo tiene un comienzo. Jesús lo marcó en ese ritmo. Noten que cuando nosotros tenemos el texto ahí de Mateo, versículo 17, 4 y 7 dice, desde entonces Jesús comenzó. Y esto nos marca y nos alienta, creo yo, a pensar cuándo nosotros comenzamos a predicar el Evangelio o a llamar a pecadores al arrepentimiento. Si esta es nuestra tarea diaria o si es algo que no estamos haciendo habitualmente. Nos llama a comenzar a tener este movimiento de ir a la gente y hablarle el Evangelio de Cristo. Jesús no se sentó a esperar que vengan todos. Les paso la dirección de la casa de mis papás, de María y de José, el carpintero, vayan a verme ahí. Y ahí yo les voy a hablar del Evangelio. Él salió, él fue a ver a la gente, fue a buscar a la gente. Y fue a buscar a los suyos. Él comenzó, tiene una urgencia, tiene un tiempo también. Lo segundo es que Él es un divulgador del mensaje, porque lo que dice que Él comenzó a predicar, no es que comenzó a que lo vean, a que vean cómo hace las señales. Él comienza abriendo su boca, por eso dice que Él comenzó a decir, dice ahí, Jesús comenzó a predicar y a decir. ¿Por qué el énfasis de Mateo de decir, hubiese puesto solamente Jesús comenzó a predicar y eso ya es bastante información para nosotros? Sino que lo que está diciendo utilizando la palabra y a decir es que Él abrió su boca. Él divulgó. Él estuvo compartiendo algo y era un mensaje central, era importante. Y lo tercero creo que es claro y es todo lo que nosotros tenemos que hablar. Arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Si nosotros estamos acá como una embajada del reino de los cielos en esta tierra, nosotros tenemos una tarea que hacer. Y si no la estamos cumpliendo, deberíamos comenzar como comenzó Jesús a hacerlo. Y cada uno desde su lugar. Cada uno del entorno donde el Señor le haya dado. Poder empezar a predicar el Evangelio y hablar de estas buenas nuevas. El mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Los días más prósperos de la iglesia han sido aquellos en que se han tenido a la predicación bíblica en alta estima, que se ha puesto
como central el Evangelio de Cristo. Por eso no podemos perder de vista el Evangelio. Por eso necesitamos recordarlo. Por eso necesitamos verlo, cuáles son sus implicaciones. Y si todavía no has abrazado la cruz de Cristo y hoy escuchás el llamado de Dios, no rehuses su invitación. Que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe también. Aquellos que tal vez hay alguno que viene y sabe muchas cosas de la Escritura, pero nunca supo de que verdaderamente se tenía que arrepentir porque había ofendido a Dios. Hay que arrepentirse y hay que ponerse a cuenta con Dios, y solamente se hace por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo. Él vino para eso. Vino para que no se pierda ninguno, sino que tengamos vida eterna. El deseo de Dios es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y nosotros sabemos que no todo el mundo va a proceder al arrepentimiento. Pero una cosa es el deseo ese que tiene Dios, y otra cosa es lo que Dios en su soberana voluntad, Él hace y abre. Y si tal vez nos trae hasta acá es porque nos abre el corazón para que escuchemos el Evangelio y podamos correr a Él el arrepentimiento y fe. Porque si no podríamos estar tranquilamente en otro lado. Podríamos estar lejos y no estar sentados escuchando el Evangelio. Por eso es importante que este mensaje es para todos. Déjenme terminar con Hechos capítulo 20, que yo lo cité al principio, cuando Pablo dijo: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado y de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21 en la NTV. Pero estas palabras son lo que Pablo dijo. Él todo lo que hizo fue predicar el mensaje del Evangelio. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, y es central el Evangelio y es el mensaje de nuestro Señor. Esperanza de vida a un mundo en tinieblas, y es lo que nosotros debemos recuperar. No solamente recuperar, sino aprender. Si hay algo que tu vida tiene que estar y mi vida consumida, es por aprender las implicaciones del Evangelio. Si hay algo que te tiene que ocupar tu vida, es entrar en el Evangelio de Cristo y ver todas las implicaciones que hay ahí adentro para poder vivir correctamente como Dios nos manda. Oremos. Señor, te damos gracias por recordarnos el mensaje central que no debemos perder, que es tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en esto. Ayúdanos, Señor, también a poder estar considerando las implicaciones del Evangelio, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a seguir predicando tu palabra. No solamente entre nosotros, sino también en todo lugar, Señor. Esta ciudad es una ciudad, como pasaba en ese entonces, asentada en tinieblas y necesita que le resplandezca la luz de Cristo. Ayúdanos a ser embajadores tuyos y ayúdanos a predicar tu palabra con fidelidad. Gracias, Señor, por la obra en la cruz, y gracias porque ahora vamos a recordar esa preciosa obra en la cruz. Gracias porque vamos a recordar esa sangre derramada, esa sangre del nuevo pacto. Gracias te damos, Señor, porque nos has amado y nos has salvado y nos has traído hacia ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.